Cámara, y ahí sí, ahí estamos entonces. Hoy día vamos a ver la segunda parte de homeostasis, ya que la clase pasada estuvimos revisando los mecanismos básicos de regulación, ¿ya? Eso fue o esto es lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Y explicamos un poquito de la retroalimentación, de los receptores y la importancia para mantener el equilibrio, ¿ya? Donde podíamos tener termorreceptores, fotorreceptores, quimioreceptores, mecanorreceptores también, que identifican en cierta forma presión, concentraciones químicas, temperatura, y que tiene el organismo que mantener regulada de una u otra forma, ¿ya? En este caso, quien se encarga de mantener el equilibrio interno, ¿ya? Es normalmente el hipotálamo, y eso es el centro integrador, ¿ya? Donde lógicamente el sensor o el receptor inicial va a ser estos receptores específicos y que están ubicados en la piel, en algunos casos están ubicados en el interior del organismo para mantener ciertas variables constantes como por ejemplo la presión de oxígeno, la cantidad de agua, los iones, etcétera, ¿ya? Pero el hipotálamo no es el único, también podríamos tener a la hipófisis, la médula espinal y la corteza cerebral como tal, ¿ya? Donde principalmente quien mantiene la homeostasis va a ser el hipotálamo, ¿ya? Efectores que son los que generarán la respuesta, vamos a tener esencialmente la musculatura, ya pueden ser musculatura esquelética, que son los músculos, ahí yo les coloqué músculo, ¿no? Pero es la musculatura esquelética, y las glándulas que están asociadas a la musculatura lisa. ¿Ya? La musculatura lisa es la musculatura involuntaria que está controlada por el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Y las retroalimentaciones podrían ser positivas cuando se necesita activar un mecanismo de forma continua, como lo vamos a ver hoy día. ¿Ya? Puede ser negativa, como en el caso de la regulación térmica, que se enciende en ciertos momentos y se apaga en otros, ya dependiendo de ciertas variables o ciertos factores externos. Y podría darse adelantada, cosa que en nuestro organismo es virtualmente imposible, ¿ya? Nosotros tenemos un grado cognitivo un poco más complejo que los mamíferos, que el resto de los mamíferos, por lo tanto, la adelantada se da, por ejemplo, cuando un animal se anticipa un poco al estímulo, a cierto estímulo, y ahí teníamos el ejemplo del perro de Pavlov y el reflejo inducido, por así decirlo, en donde Pavlov le mostraba la comida y el perro ya empezaba a salivar sin haber comido nada, se adelantaba al estímulo visual de la comida, ¿ya? Esencialmente vimos eso en la clase pasada. Hoy día vamos a ver la regulación hídrica, ¿ya? Los mecanismos de acción tanto del sistema nervioso como endocrino para la regulación de la temperatura y de la concentración de agua en la sangre, ya que son variables bien preguntadas en algunos casos. Y nombrar ejemplos de regulación y los mecanismos de compensación más comunes para los mamíferos, como por ejemplo la sudoración cuando hay mucha temperatura, o el simple jadeo que también se da en algunos casos para los perros, los gatos o los úrsidos, por ejemplo, los osos, que tienen la tendencia a jadear para ventilar un poco y perder calor, ¿ya? Vamos con la homeostasis hídrica primero, ¿ya? Se entiende por homeostasis hídrica a la regulación de los fluidos corporales, perdón, y quien principalmente se va a encargar de ejecutar la orden del hipotálamo, ¿ya? Van a ser los riñones. Por lo tanto, el principal efector del quien regula la homeostasis hídrica van a ser los riñones, porque lógicamente los riñones son los filtros sanguíneos principalmente y se van a encargar de o devolver el agua, en caso que no hayamos tomado agua durante un tiempo prolongado, o de perderla en caso que hayamos tomado mucho o en su defecto hayamos tomado algún diurético, que también puede pasar, ¿ya? La cerveza es un ejemplo de diurético, por ejemplo. Y por ende vamos a ir concentrando o diluyendo la orina, lógicamente como mecanismo de pérdida o ganancia de agua, ¿ya? Que permite regular esencialmente la concentración de la orina, permite regular el volumen del plasma sanguíneo, por ende la presión arterial, el pH sanguíneo. ¿Por qué? Porque los riñones al perder iones pueden regular el pH también. La concentración de electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, que también se pierden por la orina o se puede evitar su pérdida masiva, que también eso ocurre. Y concentraciones de sustancias de desecho como por ejemplo el amoníaco o la más clásica para nosotros que tenemos en la sangre y que la botamos por la orina, que es la urea. Y ahí los mamíferos lógicamente nos caracterizamos principalmente por la eliminación de urea en la orina. Ya hay otros que animalitos que botan ácido úrico o simplemente botan el amoníaco, ¿ya?
nosotros somos un poquito más evolucionados en ese sentido. Ya se viene evolución ya, así que ahí vamos a ver ciertas características evolutivas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se regula el agua? El agua se regula con la acción de una hormona que se llama antidiurética o vasopresina. Ya el nombre ya me está indicando un poco su función. Antidiurética quiere decir que no ejecuta la diuresis. La diuresis es la pérdida de agua o la filtración de agua. Eso quiere decir que el agua se filtra poco o su filtración es casi nula a nivel renal. ¿Ya? Y vasopresina, que es lo mismo, antidiurética o vasopresina, ya tienen dos nombres nomás. Vasopresina me está indicando que está regulando la presión de los vasos sanguíneos. Ya por ende, lógicamente está directamente regulada, perdón, o controla la cantidad de agua que hay disponible en la sangre. ¿Ya? Quien se encarga de controlar la hormona antidiurética es el hipotálamo. ¿Ya? El hipotálamo tiene unas neuronas que se conectan, como lo vimos la semana pasada, directamente con la hipófisis. Y el sector de la hipófisis que se encarga de almacenar la hormona antidiurética, ya secretada en este caso, por así decirlo, por el hipotálamo, porque las neuronas son las que fabrican la hormona antidiurética y se guardan en la neurohipófisis. ¿Ya? La hipófisis tiene dos sectores, la adenohipófisis y la neurohipófisis. El lóbulo o el sector más pequeño de la hipófisis es la neurohipófisis, que está conectado por estas neuronas, como te menciono, que son secretoras de parte del hipotálamo, y ahí se guarda, ¿ya?, la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Ya? Y se va a activar el mecanismo de control en caso que yo no tome agua. ¿Ya? Y ahí es donde viene este factor externo. ¿Ya? Si yo controlo el consumo de agua, ¿ya? A menos que no tenga agua disponible, ¿ya? Y eso lógicamente sería un factor aún más complejo de controlar. ¿Ya? Pero si yo no quiero tomar agua en el día, no la tomo y se tendrá que activar un mecanismo para compensar eso. ¿Ya? Vamos viendo Profe, uno por uno. Cuéntame, Benjamín, ¿me querías preguntar algo? ¿No? sí, es que no entendí cómo se activa eso con la hipófisis, o sea, la homeostasis, Ya, ¿qué básicamente. relación tiene que ver con la homeostasis? Perfecto. ¿Por qué? Porque está relacionado con la homeostasis y la regulación del agua. ¿Ya? Porque la presión sanguínea, ¿ya?, que es una variable fisiológica interna, tiene que tener un rango determinado. Yo no puedo tener más elementos figurados que plasma o agua disuelta en la sangre. Lo más seguro es que tenga que tener o igualdad, mitad y mitad, o tenga que tener más agua que elementos figurados. ¿Me entiendes? Elementos figurados, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, principalmente. ¿Ya? Aparte de eso, tengo iones disueltos, pues tengo sodio disuelto, cloro disuelto, potasio disuelto y otros iones más. Y hidrógeno, por ejemplo, que me acidifica un poco la sangre cuando hay un exceso. ¿Ya? Aparte de eso, tengo oxígeno disuelto y tengo CO2 disuelto. ¿Ya? Entonces, todas esas variables que tienen y que andan disueltas en la sangre, ¿ya?, en el agua de la sangre, tienen que mantenerse en cierta concentración específica o en cierta relación numérica, por así decirlo, con respecto al agua, al agua disuelta. Ya no puede haber más soluto que solvente, una cosa así. Por lo tanto, ¿quién se va a encargar de mantener o nivelar, en cierta forma, este grado de agua que tiene que haber disuelto? Es el hipotálamo. ¿Ya? Y el hipotálamo, cuando identifica que no hay suficiente agua, lo que hace es secretar una hormona hacia el riñón para que el riñón no pierda agua, porque el riñón, al estar filtrando, siempre va a ir botando un porcentaje de agua para llevar los desechos, que en este caso es la orina. ¿Ya? Por lo tanto, le va a dar una orden al riñón, en cierta forma, la hormona antidiurética o el hipotálamo a través de la hormona antidiurética, para que no se filtre y no se pierde tanta agua, como que se devuelva el agua a la sangre y se boten los desechos así lo más sequito posible, una cosa así. ¿Ya? No sé si te quedó más o menos claro, aunque de aquí para adelante ya como que voy a seguir explicando lo mismo. Ya, bueno, entonces la homeostasis es como un proceso que se regula después del estrés, ¿no es cierto? ¿Voy bien? Claro, justamente. La Y homeostasis es un lo que proceso que se hace el mantiene. hipotálamo es que después como de ese proceso de estrés, como que, o sea, como que libera los líquidos, entendí yo. Ya, Libera perfecto, sí. líquidos. Efectivamente, vamos a tratar entonces de liberar líquido después de un fenómeno, por ejemplo, de estrés fisiológico. ¿Ya? Por ejemplo, si yo no tomo agua en todo el día, mi organismo se va a estresar y mi hipotálamo tendrá que compensar, ¿ya?,
ese estrés y se va a encargar de mantenerlo o regularlo para que yo no lo sienta tan, para no verme tan perjudicado de forma inmediata, como para tratar de soportar, que es la base del estrés. Acuérdense que el estrés trata de soportar un poco las variables antes de que el organismo colapse, ¿ya? Porque lógicamente si yo no tomo agua durante una semana, en realidad durante una semana no podría, durante 2, 3 días ya posiblemente mi organismo empieza a colapsar, ¿ya? Porque sí tengo, como te decía, que mantener el nivel de agua en una variable como la temperatura, una variable que no se mueva, ¿ya? Y que por ende no la pierda, ¿ya? ¿Qué hace la hormona antidiurética? Vamos viendo paso por paso. Ya, vamos a ponernos en el caso que nosotros no podamos tomar agua durante el día. Ya posiblemente estemos trabajando, no tenemos acceso a agua y vamos a tener que tomar agua una vez o dos veces durante el día, una en la mañana y otra en la noche, por darte un ejemplo. ¿Ya? Siendo que tenemos que mantener una ingesta de agua continua durante el día. Dicen que son aproximadamente 1,8 litros, 2 litros los que hay que tomar durante el día, lo cual es harto, ¿ya? Para una persona que mide 1,70 aprox. ¿Ya? Vamos a suponer entonces que no estamos ingiriendo la cantidad de agua necesaria y esa variable, ya si yo no tomo agua, inmediatamente mi volumen de sangre y mi presión interna, esa es la presión osmótica, la presión interna, la presión sanguínea, ¿ya? Va a bajar, porque no tengo agua, ¿ya? No tengo suficiente solvente, ¿ya? Y si no tengo suficiente solvente, tengo más solutos, la presión va, lógicamente, a aumentar, ¿ya? Voy a tener más solutos disueltos. ¿Quién lo detecta eso? Los sensores, ya los receptores internos, y esos receptores le informan, por así decirlo, al hipotálamo, y el hipotálamo lo va a identificar esta variable anómala, y él va a tener que compensarlo. ¿Ya? ¿Cómo lo compensa? Vamos a ver ahora cómo lo compensa. El hipotálamo entonces empieza a fabricar esta hormona antidiurética, la hormona ADH, y la secreta a través de la hipófisis. Ya, la hipófisis es una glándula que se encuentra debajo del hipotálamo, se guarda ahí la hormona antidiurética y se vierte, se bota hacia la sangre. ¿Ya? La hormona ADH entonces se sintetiza en el hipotálamo y se almacena y libera en la neurohipófisis. ¿Cuál es la neurohipófisis? El lóbulo, el sector más pequeño de la hipófisis. ¿Ya? Se secreta la ADH llega a la sangre, lógicamente, se da vuelta completo el circuito del organismo, llega a los riñones, y en los riñones la hormona ADH empieza a actuar, ¿ya? Como los riñones actúan como un filtro, actúa directamente sobre el tejido renal y hace que el riñón no pierda agua y empieza a devolver el agua al torrente sanguíneo. La sangre pasa al riñón. En el momento que se filtra, hay un porcentaje de agua que se pierde, que se va en la orina. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es concentrar la orina, que no lleve tanta agua por la acción de la hormona antidiurética, porque tengo que devolver el agua, lógicamente, a la sangre para no perderla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no he tomado agua durante el día. Una vez que empieza, lógicamente, el organismo a devolver el agua, a sacarla de la orina, por así decirlo, en el momento que la debería, debería concentrarla, ¿ya? Es donde esta sangre se devuelve al torrente sanguíneo y empieza a aumentar la presión de la sangre. Eso otra vez lo notifican los receptores, ¿ya? Lo identifican los receptores que están en el torrente sanguíneo o en los capilares sanguíneos, se lo informan al hipotálamo y el hipotálamo verifica qué tanto esté la presión. Si la presión es buena, baja la secreción de hormona antidiurética. Si la presión sigue estando muy alta, ¿ya? Y tiene muy poca agua disuelta en la sangre, va a tener que continuar secretándose hormona antidiurética para que el riñón siga trabajando y siga devolviendo el agua al torrente sanguíneo y no se pierda por la orina, ¿ya? Así funciona la hormona antidiurética. Ahora, si esta persona toma agua, ya porque ya no aguantó más la sed y tomó agua, automáticamente la presión, lógicamente el agua llega por el sistema digestivo, ya pasa el sistema digestivo, del sistema digestivo pasa al sistema circulatorio, y ahí empieza a aumentar la presión abruptamente de la sangre. Y eso otra vez se lo informan al hipotálamo, y el hipotálamo lo más seguro es que corte la secreción de la hormona antidiurética. Ya no necesito reabsorber, ya no necesito concentrar la orina, ya, y devolver el agua a la sangre, porque estoy tomando agua y la sangre se está nivelando
con esa agua que estoy tomando, ¿ya? De esa forma, ¿qué quiere decir esto? Que la concentración de hormona antidiurética, y ese es típico ejercicio medio engañoso, ¿ya? La concentración de hormona antidiurética es inversamente proporcional a la cantidad de agua que yo tomo. Mientras más agua tomo, menos hormona antidiurética hay disuelta en mi sangre, ¿ya? Si yo no tomo agua durante el día, más hormona antidiurética voy a tener disuelta en la sangre porque voy a tener que forzosamente devolver el agua a nivel renal, ¿ya? No sé si te quedó más o menos claro. Todo esto depende de la ingesta o no ingesta de agua, ¿ya? Sí, de Dale, hecho, pregunta nomás, cualquier cosa. claro, por ejemplo, así si estáis como en un lugar desértico donde no tenía agua, suelen como generarse como espejismo así Claro, y con... eso es porque el sistema nervioso como que trata de liberar serotonina para que no se dé cuenta de la anomalía hídrica que tiene el organismo. Y posiblemente la anomalía hídrica a esa altura ya esté en un estado casi crítico, ¿ya? Como que prefiere darle un dulcecito para que la persona no caiga en pánico y el estrés sea peor, ¿ya? Por eso es que aparecen Es esas. como, no sé, eso sería como un regulador, un efecto secundario del No, es estrés un efecto secundario, completamente crónico. secundario. Claro, no tendría un efecto de regulación directa sobre la homeostasis y la visualización de un espejismo, ¿ya? Porque es como en cierta forma el sistema nervioso está engañando a la conciencia, ¿ya? Porque en realidad el espejismo no está ahí, pues, por algo es un espejismo, ¿ya? Pero sí, pues sería como autoengañarse, como que el inconsciente autoengaña al consciente, pese a que el inconsciente sí sabe lo que está pasando, ¿ya? Sí sabe que hay una anomalía en la ingesta del agua, ¿ya? A ver, creo que tengo un... Ahí sí, lógicamente se inhiben los receptores cuando se normaliza la presión sanguínea, al final, esa es la idea de todo esto, ¿ya? Ahora, la hormona antidiurética sí funciona con una variable externa, que es esta, la ingesta de agua. Si yo no tomo agua, vuelvo a repetir, aumenta la hormona, aumenta la secreción de la hormona. Si yo tomo agua, se corta la secreción de la hormona progresivamente, no de forma abrupta, progresivamente, porque lógicamente ya no la necesito a nivel renal, ¿ya? La hormona antidiurética trabaja en el riñón. Y vuelvo a repetir, lo que hace es devolver el agua de la orina, como sacarla en cierta forma de la orina, y pasársela a la sangre, ya para que no se pierda. Por eso la orina en una persona que no ha tomado agua durante mucho tiempo prolongado es muy concentrada, ¿ya? Por ejemplo, la orina de la mañana, ese otro ejemplo también, tiene una concentración diferente a la concentración de la orina del día. ¿Por qué? Porque se presume, voy a suponer, que la persona no fue al baño en toda la noche. Se acostó, no sé, por 11 de la noche, se levantó a las 8 de la mañana. Quiere decir que estuvo 9 horas sin ir al baño y sin tomar agua. Por lo tanto, sus funciones se tuvieron que mantener gracias a la acción de la hormona antidiurética y la orina se concentró. Por lo tanto, siempre debería haber una orina más concentrada, producto de la mañana, perdón, que se produce en la mañana, porque lógicamente la persona no tomó agua mientras dormía. Ya, distinto es si se levanta, toma agua, posiblemente va a tener que ir al baño varias veces. ¿Ya? Más o menos, más o menos, más o menos. ¿Sí? Ya vamos con algunos ejemplos donde podría actuar. Bueno, ahí está la hormona antidiurética. ¿Ya? ¿Cuándo actúa la hormona antidiurética? En 4 grandes situaciones, y aquí hay que ver más o menos qué es lo que va a pasar con ella, que son situaciones como que este cuadro se hizo en base a ciertos ejercicios que han aparecido años anteriores, ya es como para anteponerse a un posible ejercicio complicado. ¿Ya? Entonces, la hormona antidiurética, y aquí puedes ver qué acción tiene sobre la orina y por ende sobre la sangre, ¿ya? O sobre la sangre y por ende sobre la orina. ¿Qué pasa si hay una sudoración excesiva? Si yo estoy sudando mucho, estoy perdiendo agua por la piel. Si pierdo agua por la piel, tengo que mantener el agua interna sin que se siga perdiendo. Por lo tanto, lo más seguro es que la orina se concentre mucho, ¿ya? Aumente muchísimo la secreción de la hormona ADH para que la orina se concentre mucho y la presión sanguínea va a aumentar. ¿Por qué? Porque lógicamente pierde agua, ¿ya? La presión se entiende como la presión de los solutos, ¿ya? El sodio, el potasio, el cloro, los elementos figurados, las células disueltas, etcétera, en la sangre,
¿ya? Entonces va a haber, lógicamente, mayor concentración de solutos que de agua disponible. Y por lo tanto, la reabsorción de agua a nivel renal. En español, cuando hay sudoración excesiva, es lo mismo, si te das cuenta, pasa lo mismo a cuando yo no he tomado agua durante mucho tiempo, ¿ya? Pese a que puede que esté tomando agua, la sudoración excesiva me está haciendo perder agua, lógicamente, por la piel. ¿Qué pasa si tomo mucha agua? Que sería el evento contrario, ¿ya? Si yo tomo mucha agua, no necesito la hormona antidiurética, pero si sigo tomando más agua, ya, lógicamente mis vasos, mis capilares, mis vasos sanguíneos no van a estallar por el exceso de presión de solvente, ¿ya? Van a tratar de botar ese exceso de agua por alguna parte. ¿Y por dónde se va a botar? Por los riñones, ¿no? O sea, por la orina. Los riñones van a filtrar esa agua. Disminuye entonces la secreción de hormona antidiurética y por lo tanto la reabsorción de agua a nivel renal. Por ende, el agua, la orina se diluye, la presión de la sangre disminuye y lógicamente la orina se es menos concentrada, ¿ya? De hecho ahí por eso dice diluida. Consumo de alimentos con alto contenido de sal, que esto es muy recurrente. ¿Qué pasa si yo como mucha sal, ¿ya? O como muchos solutos, ¿ya? Y menos solvente en este caso. Lo mismo que el caso de la sudoración excesiva o que yo no tome sal, por eso, o sea, perdón, no tome agua. La sal ya tiene un efecto de retención de líquido, ya por ende como que el cuerpo va a tratar de concentrar la orina y voy a empezar a acumular y acumular el líquido que tengo disuelto. Si como más sal de lo normal, posiblemente incluso hasta me pueda hinchar producto de la acumulación de líquido interno, ¿ya? Aumenta entonces la secreción de la hormona DH, si te das cuenta es lo mismo que en el caso de sudoración excesiva. ¿Por qué? Porque tengo un aumento de la presión sanguínea y por ende la orina se me va a concentrar, ¿ya? Y te das cuenta, ocurre más o menos lo mismo en el caso de la sudoración. Ahí se conectó el Vicente. Y en el caso del exceso de alimentos con sal, o en realidad el exceso de ingesta de sal, ¿ya? Y la hemorragia, que es una pérdida masiva de sangre, ¿ya? Si yo estoy perdiendo sangre, por ende, estoy perdiendo agua. Ya, es lógico, pues si estoy perdiendo sangre, ¿ya? Por lo tanto, también va a ocurrir lo mismo que en el caso de la sudoración excesiva, donde solo estoy perdiendo el agua, ¿ya? Aumenta la secreción de DH para tratar de que los vasos sanguíneos se compriman y por ende la orina se concentra, producto de que hay una presión sanguínea que está en aumento. Aunque aquí esto podría ser un poquito, podría generar la duda, porque estoy perdiendo sangre, ¿ya? Por lo tanto, la presión sanguínea como que se va a tratar de levemente en aumento, aumenta en el resto del cuerpo, no en el lugar en donde tengo la hemorragia, porque lo que va a buscar el cuerpo en ese caso es tratar de comprimir los vasos sanguíneos para que no siga perdiendo tanta sangre, ¿ya? Estos casos se extraen de ciertos ejercicios que han ocurrido. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si te das cuenta, vuelvo a repetir, sudoración, hemorragia y consumo de alimentos con alto contenido de sal, el comportamiento es el mismo. Orina altamente concentrada, producto de un exceso de presión sanguínea, ¿ya? Cuando tomo mucha agua, es todo lo contrario. Diluí la sangre, y como diluí la sangre, tengo que botar ese exceso de agua por la orina, y por ende la orina, ¿ya?, se va a volver más diluida, ¿ya? Ojo con este cuadro entonces, como les digo, es un buen resumen, ¿ya?, de posibles ejercicios complicados o de posibles gráficos, ¿ya? Y vuelvo a repetir, porque el Vicente no estaba. La concentración de hormona antidiurética es inversamente proporcional a la concentración de agua ingerida, ¿ya? Si yo tomo mucha agua, y de hecho aquí lo pueden ver, gran consumo de agua, poca secreción de hormona antidiurética. Si yo no tomo agua, la aumenta o pierdo agua por alguna parte, ya que puede ser en el caso de la sudoración o la hemorragia, ¿ya?, aumenta la secreción de hormona antidiurética. Por lo tanto, ahí pueden tener varios gráficos con rayitas para abajo, por así decirlo, porque van a ser inversamente proporcionales. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Qué hora es? No me he fijado en la hora. Ah, no, sí estamos, pero perfecto. Bueno, ahí el Vicente, si tiene alguna duda, igual puede echarle un vistazo al video de la primera parte, ¿ya? Estábamos hablando esencialmente del mecanismo de regulación de agua. Perdón, Vicente, Benjamín, te corté la inspiración. No, no importa si no tenía ninguna duda. ¿Ninguna duda? Ya.
No, Vamos entonces, ¿cómo se regula la temperatura corporal? Pero primero que nada hay que tener cuidado con una pequeña definición, ya que sí ha aparecido en las pruebas y en cualquier prueba en realidad puede aparecer esta definición. Lo primero que nada es que hay que definir a los animales que son capaces de regular su temperatura corporal y mantenerla en un rango constante, como nosotros, por ejemplo, y aquellos animalitos que no son capaces de hacerlo y lógicamente dependen por completo de la temperatura ambiental, ¿ya? Los individuos que son poiquilotermos, y ahí les coloqué un ejemplo un poco burdo, pero en realidad muy bueno, son animales ya que no tienen la capacidad de regular su temperatura y por ende su temperatura va a depender directamente de la del ambiente. Ya normalmente ellos tienen la tendencia a buscar fuentes calóricas, ya como por ejemplo los reptiles. No sé si han ido a algún zoológico donde tengan reptiles, ya, o en algún lugar en donde tengan reptiles, los reptiles siempre van a tener la tendencia o acercarse a la ampolleta o a los lugares, a los radiadores de calor, normalmente siempre están ahí porque están buscando calor. ¿Por qué buscan calor? Porque no regulan su temperatura corporal. Es lo que antiguamente se conocía como animales de sangre fría. Ya precisamente, en realidad de sangre fría es bien mala la definición, ya porque su sangre tiene una temperatura. Lo que pasa es que su temperatura no es regulada, su encéfalo no es lo suficientemente complejo para tener un órgano o una sección dedicada a la regulación de la temperatura. Nosotros la tenemos. ¿Ya? ¿Quiénes son poiquilotermos? Todos los animales. Todos los animales son poiquilotermos, ¿ya? Todos, y digo todos, o sea, la araña es poiquiloterma, la mosca, los bichitos, todos los bichitos, los animales que viven en el mar, esos son todos poiquilotermos, salvo la excepción de los mamíferos marinos, ¿ya? Y las aves marinas, lógicamente, ¿ya? Por lo demás, todos los demás son poiquilotermos, ¿ya? Aunque reptiles marinos son muy pocos, muy pocos, de hecho, posiblemente me sobren dedos de los reptiles marinos que existen. Los homeotermos son aquellos animales que sí mantienen su temperatura constante. De hecho, ustedes lo pueden, esto, no lo hagan, es súper cruel, pero si ustedes tienen un gato y lo colocan en el refrigerador un minuto y lo sacan, él va a tener su temperatura constante. ¿Ya? Le toman la temperatura al principio antes de ponerlo en el freezer y después lo sacan, ya, lógicamente la temperatura se va a mantener post-freezer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos tienen hipotálamo y el hipotálamo es el que se encarga de hacer la regulación. Y ahora, lógicamente, esos experimentos que antiguamente se hacían ya no se pueden hacer por el tema del maltrato animal. Lógicamente no. Se presume, lógicamente, que son homeotermos. ¿Quiénes son homeotermos? Los mamíferos y las aves. Son los únicos individuos homeotermos. ¿Ya? Se piensa que algunos reptiles que ya no existen del filo dinosaurio, por así decirlo, de los dinosaurios, eh, eran homeotermos, pero no hay cómo comprobarlo si se extinguieron todos. ¿Ya? Así que no queda nada más que la mera presunción. Actualmente, los que son homeotermos, vuelvo a repetir, son las aves, todas las aves, sin excepción alguna, elijan el pájaro y lo más seguro es que regule la temperatura. Y los mamíferos, sin excepción, mamíferos marinos, como las ballenas, por ejemplo, los delfines, ¿ya? Y mamíferos terrestres y mamíferos, aunque mamíferos voladores no hay, pero que tengan cierta aproximación a sectores El fríos, más murciélago, sí, todavía. pues, profe. ¿Cuál? ¿Qué mamífero El volador? murciélago. Oh, tienes toda la razón, po. Tenéis toda la razón, el murciélago, los quirópteros. Tienes razón, ahí se me escapó un mamífero volador, Dios mío. Dios mío. Sí, pues también son homeotermos, ¿ya? Y los ratones, lógicamente, también son homeotermos. Por lo tanto, todos ellos regulan su temperatura y muy simple, ¿por qué? Porque tienen hipotálamo. Los pajaritos también tienen hipotálamo. Los reptiles, su encéfalo es tan básico, ¿ya? Que no tienen hipotálamo, lamentablemente. No lo tienen desarrollado, en realidad. La mayoría de los homeotermos son endotermos. ¿Qué quiere decir endotermo? Que su mecanismo de control está adentro, ya en el caso del hipotálamo. Y los poiquilotermos suelen ser ectotermos, que quiere decir que sean ectotermos que dependen de la temperatura ambiental directamente. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo se controla esto? Primero que nada, la regulación térmica, a diferencia de la regulación hídrica que depende de ciertos factores externos, si yo no tomo agua, de lo que comí, de lo que sí comí, si me corté, no me corté, si estoy haciendo ejercicio, no estoy haciendo ejercicio, ya porque si después de todo, estos son todos factores externos.
La termorregulación depende directamente de factores internos en los homeotermos, ¿ya? Aquí, de aquí para adelante nos quedamos con nuestra definición nomás de homeotermos. Por ende, la retroalimentación interna es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que esta cuestión funciona con el clásico efecto balanza. Si yo no tengo nada que ejemplifique mi teléfono, no, una balanza. No sé si me ven ahí en la cámara. Si yo tengo mucho calor, pierdo calor de alguna forma. Mira, es muy simple. Es como cuando ustedes eran cabros chicos, no sé si todavía lo hacen. Se están durmiendo, se quedan dormidos en la cama sin taparse, ¿ya? Y cuando se consiguen despertar, están muertos de frío, ¿ya? Porque su balanza corporal de la temperatura se desequilibró, ¿ya? Y van a tratar de activar un mecanismo, su hipotálamo, para no morirse de frío, ¿ya? Para que no sigan perdiendo calor. Y por ende la balanza tiene la tendencia a volver al estado normal, al estado de equidad. Por eso la homeostasis, ¿ya? Pero se tapan. En español, se taparon con la ropa de cama para que no les siga dando frío. Al principio la toleran sin problema, pero si tienen un plumón muy grueso, por ejemplo, les da calor y pasan para el otro lado. Entonces la balanza, que estaba desequilibrada porque tenía mucho frío, le pusieron peso acá, por así decirlo, equilibraron su temperatura, pero como se taparon y seguían durmiendo y sintieron mucho calor, se empezaron a destapar de nuevo. Y eso es típico de los niñitos pequeños que se tapan, se destapan, se tapan, se destapan. Entonces su balanza de la temperatura se desequilibra y se vuelve a desequilibrar en el otro sentido y después vuelve a desequilibrarse en el otro sentido hasta que se despiertan cuando lógicamente ahí son completamente dependientes de la ropa que se pusieron, ¿ya? Así funciona el mecanismo de retroalimentación negativa, como una balanza que se desequilibra y que trata de equilibrarse, o que el hipotálamo trata de equilibrarla continuamente, ¿ya? Si yo no la mantengo en equilibrio, es posible que se me caiga para un lado, para el lado del frío o para el lado del calor, ya que son los ejemplos que aparecen aquí en la figura, ¿ya? A ver, muy simple. Tienen frío, ya temperatura corporal. Supongan que tienen frío. Empecemos aquí, porque en realidad esto tiene un efecto cíclico, entonces hay que partir por alguna parte. ¿Ya? Tienen frío y empiezan a tiritar. ¿Ya? Al tiritar, o empezar a temblar, por así decirlo, la musculatura se roza. Y si ustedes generan roce, se frotan las manos, automáticamente van a empezar a sentir calor. Ya, por eso tiritamos cuando tenemos frío. Entonces, el hipotálamo identifica el frío, induce los tiritones de la musculatura esquelética, como la musculatura esquelética es grande, al tiritar, lógicamente, genera roce y eso genera ganancia de calor. Y al cabo del tiempo, ya, lógicamente, la balanza como que se equilibra en este caso, ¿ya? Siempre, y de una u otra forma, ya sea para el frío o para el caso acá del calor, ¿ya? Quien se encarga de controlar la temperatura es el hipotálamo, ¿ya? Lógicamente lo va a controlar de distintas formas. En el caso del frío lo controla, por ejemplo, con estos movimientos involuntarios o con ¿cómo se llama? La concentración de la orina. Otra vez se me repite la concentración de la orina, ¿ya? Cuando hace mucho frío, nosotros tenemos la tendencia a concentrar la orina, pero nuestra orina como que sale de otro color, ¿ya? Y eso es producto esencialmente de que no se libera un pigmento que se llama urocromo, pero no tiene nada que ver, así que no se lo voy a nombrar, ¿ya? Cuando tenemos mucho calor, nosotros los homeotermos particularmente tenemos la tendencia a activar las glándulas sudoríparas. ¿Para qué? Para perder agua. Como perdemos agua, el agua es un excelente receptor de calor, se va mucho calor con esa agua cuando la estamos perdiendo, ¿ya? O sea, como que nuestro cuerpo prefiere perder uno de sus nutrientes más valiosos porque almacena mucho calor, y esa en realidad es una propiedad química del agua, ¿ya? Que es la capacidad de retención de calor, ¿ya? Por lo tanto, perdemos agua, ya sea por evaporación, por la sudoración, etcétera, y de esa forma nuestro organismo vuelve a este estado de balance, ¿ya? Y la balanza vuelve a estar en estado de equilibrio. No vamos a estar transpirando todo el rato, porque si se dan cuenta, si salen a correr y vuelven, van a transpirar por un tiempo determinado, que es lo que le tomó al cuerpo normalizar la temperatura corporal, ¿ya? Avancemos, aquí está. Vamos a tener distintos tipos de estímulos con la regulación, ya con la termorregulación. Como les digo, puede ser un frío extremo, puede ser que haga un leve frío y yo me arrope y con eso es suficiente, ¿ya? Pero siempre se van a ir activando distintos mecanismos, ¿ya? ¿Quién percibe
Los estímulos, recuerden siempre que son los sensores, los receptores. ¿Qué receptores? Para ser más específico con la termorregulación, son los termorreceptores. Los termorreceptores cutáneos son los que están en la piel, ¿ya? Nosotros tenemos termorreceptores en la piel y si yo me acerco mucho a un calefactor, por ejemplo, saco la mano para no quemarme. Ya, eso fue identificado por un termorreceptor cutáneo de la piel. ¿Ya? Y los termorreceptores centrales son los que tenemos en el interior del organismo y que, por ejemplo, están controlando nuestra temperatura corporal. Si yo me tomo la temperatura en la mañana, me la tomo a la hora del almuerzo y me la tomo en la noche, debería tener siempre el mismo margen de temperatura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque somos homeotermos y mantenemos la temperatura constante, ¿ya? Por si acaso. Si se altera, es porque posiblemente tenemos algo en el interior que la está, perdón, alguna variable se está alterando, posiblemente sea, por ejemplo, una infección bacteriana, ¿ya? O producto de un virus, que también podría ser, ya que está de moda ahí el SARS-CoV, podría generar esa alza de temperatura, ¿ya? ¿Quién lo controla? El sensor, el receptor, le informa la temperatura continuamente al hipotálamo, ¿ya? Está conectado siempre, ¿ya? Es como un termostato, por así decirlo. Y el hipotálamo, si identifica una anomalía, ya sea una anomalía por exceso de calor o por falta de calor, activa ciertas cosas. ¿Qué activa? Activa la tiroides para que se acelere el metabolismo, ¿ya? Como que le empieza a echar más carbón a esta máquina corporal, por así decirlo. Eso hace la tiroides, ¿ya? Activa el metabolismo. Las glándulas suprarrenales para que empiecen a secretar ciertas hormonas, como la aldosterona, por ejemplo, y la glándula sudorípara para que se pierda calor, lógicamente si hay calor. Cuando tienen frío no transpiran, a menos que estén enfermos, pero es porque hay una anomalía adicional, ¿ya? Como cuando uno transpira helado, por ejemplo, ya, eso normalmente cuando uno está enfermo, ¿ya? La musculatura esquelética empieza a rozarse o a tiritar, lógicamente, eso en el caso del frío, y los vasos sanguíneos también tienen un comportamiento que puede contraerse, o puede, perdón, se contraen o se dilatan dependiendo de la temperatura. El mejor ejemplo, cuando tienen mucho frío, quedan blancos como un fantasma. Ya, los vasos sanguíneos se contraen para que la sangre dé vueltas más cortas, por así decirlo. Y al hacer vueltas más cortas, pierda menos agua. ¿Ya? Esencialmente es para eso. Cuando hay mucho calor, estamos colorados como tomate. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos se dilatan y empiezan a aparecer los vasos sanguíneos en la piel, porque se dilataron más de la cuenta, ¿ya? Y eso es para que las vueltas de la sangre sean más largas, por así decirlo, y se pierda la mayor cantidad o el agua toque casi todos los tejidos y que ojalá se disipe el calor excesivo, ¿ya? Es por eso que quedamos colorados cuando hace frío, cuando hace calor, perdón, o quedamos blancos y pálidos cuando tenemos mucho frío, ¿ya? Más o menos, hasta aquí. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ninguna pregunta. Ya. Que, como les decía, tengo un ensayo que ya lo tengo listo. De hecho, se lo voy a cargar ahora, o sea, voy a cargarlo al Google Forms y ahí se lo voy a dejar como una, por así decirlo, clase adicional y que son 44 preguntas. ¿Ya? Ustedes lo único que tienen que hacer es responderlas nomás, porque les va a salir la alternativa correcta al final de que cuando envíen el formulario. ¿Ya? Entonces se lo he mandado a varias personas para que le echen una revisada lingüística, por así decirlo, porque hay veces que igual uno ya después de estar haciendo tantas preguntas como que todas le suenan igual. ¿Ya? Ya, pues vamos. Mecanismos de generación de calor y conservación de este. ¿Ya? ¿Qué mecanismos se activan cuando, en este caso, son generación de calor y conservación de calor, es cuando tenemos nosotros frío? ¿Ya? Primero se activan las hormonas tiroideas. ¿Ya? Las hormonas tiroideas, como les decía yo, regulan el metabolismo, aceleran el metabolismo. ¿Ya? Es como pisar el acelerador del auto, ¿ya? O encender una máquina en cierta forma. ¿Ya? Esa es la acción de las hormonas T3, particularmente la T4. ¿Ya? Si no la han visto, por ejemplo, en clases con el Jimmy, créanme que la van a ver porque con clase, ¿cómo se llama? Es parte de la materia que se pregunta, ¿ya? De la hormona. Y también de la adrenalina. La adrenalina, de hecho, el mejor ejemplo de la adrenalina, si a mí me inyectaran adrenalina, empezaría al tiro a transpirar, ¿ya? Y mi corazón se empezaría a acelerar al tiro, ¿ya? Y es precisamente porque lo que hace es, al latir más veces, la sangre empieza a distribuirse por todo el organismo, y al distribuirse por todo el organismo, como que yo voy a empezar a generar más calor,
¿ya? Por lo tanto, la adrenalina también ayuda a generar calor. Junto con ello aparece la vasoconstricción periférica, ¿ya? La vasoconstricción periférica, como les decía yo, es los vasos sanguíneos se contraen, ¿ya? Cuando hace mucho frío. Se contraen y el cuerpo queda blanco. ¿Por qué queda blanco o la piel queda blanca? Porque la sangre ahora pasa un poco más adentro, no pasa tan cerca de la piel, ¿ya? Y en realidad este es el fenómeno que ocurre. La vuelta es como más corta, ¿ya? No pasa por las terminales de los capilares sanguíneos que están cercanos a la piel, sino que pasa más adentro, ¿ya? Precisamente para que no se pierda el calor. Porque si pasa por fuera y la piel está fría, chuta, se me va a enfriar la sangre. Entonces el cuerpo trata de evitar eso. Este es bien particular de los mamíferos, ¿ya? Y todos los mamíferos sufrimos este fenómeno de piloerección. Aquí ¿cómo se llama? El bulbo piloso, que es el que contiene el pelito, hace que este se pare, se erecte. Y de esa forma evitamos la pérdida de calor. Para nosotros no tiene mucha utilidad porque en realidad no tenemos todos tanto pelo como tienen los otros mamíferos, ¿ya? Por ejemplo, el perro, el gato que tienen harto pelo, ellos mueven los pelos, de hecho posiblemente no nos demos ni cuenta, ya cuando anden muertos de frío los pobrecitos. Precisamente porque tienen dos, incluso algunos tienen hasta 2 o 3 tipos de pelo, ¿ya? Tienen un pelo fino, un pelo más corto que es más grueso, y eso lo ocupan como en cierta forma como 2 capas ya de ropa, pero ellos no tienen ropa. La piloerección es característica cuando hace frío, por eso es que quedamos, ¿no es cierto?, con los pelos parados cuando hace frío. Y el otro es la contracción muscular involuntaria, se me escapó ahí, ¿ya? Bueno, ahí aparece que es una respuesta involuntaria. La típico escalofrío, las tercianas, ¿ya? La musculatura empieza a rozarse para generar calor y de esa forma generemos y lo conservemos, ¿ya? Si se dan cuenta, cuando han estado enfermos, ¿ya? Les dan escalofríos con temperatura elevada, ¿ya? Y eso porque hay una anomalía en el hipotálamo y el hipotálamo no sabe cómo interpretar los estímulos, pues entonces se desordena, ¿ya? Y empieza a hacer cosas que no debería hacer, ¿ya? Más o menos claro, cuando tenemos frío, este es cuando tenemos frío, de hecho le voy a agregar ahí, lo voy a agregar al tiro porque si no se me olvida. Mecanismos de generación y conservación del calor. Vamos a colocarle acá. Durante el frío, ¿ya? Para que no se nos escape. Vamos al durante el calor. ¿Qué pasa cuando hace calor? Capacidad que tienen los mamíferos y, como les decía, las aves también retienen el calor, lo pueden comprobar incluso. Si tienen una gallina y le toman la temperatura en la mañana, a la hora del almuerzo y en la noche, les doy seguro que va a tener 35, tantos grados, porque no tienen 36, tienen 35,4 parece que, ¿ya? Y siempre va a ser constante, porque ellas sí tienen hipotálamo, pese a que tienen cabecita de pollo, sí tienen un hipotálamo desarrollado. Ahora que se vienen los tiempos buenos, por así decirlo, no los buenos tiempos, que fue una promesa y no llegó nunca. Cuando tenemos mucho calor, ¿ya? Y el tiempo atmosférico empieza a elevar la temperatura producto, lógicamente, del ciclo atmosférico. Al hacer más calor tenemos que evaporar agua, ¿ya? Y en este caso nosotros vamos a perder agua por la piel, ¿ya? Y por el sistema respiratorio, ¿ya? Nosotros perdemos poca agua por el sistema respiratorio, pero sí perdemos, ¿ya? Y la mejor forma de comprobarlo es que ustedes tengan un vaso vacío y se pongan a hablar dentro de él. Se van a dar cuenta que se va a empezar a empañar, ¿ya? Y se empaña porque estamos perdiendo agua por el habla, ¿ya? Imagínense eso con la respiración, es lo mismo. Ahora que estamos obligados, por ejemplo, a salir con la famosa mascarilla y nos falta el que dice, es que estoy inhalando todo mi CO2. No es que esté inhalando su CO2 porque el porcentaje de CO2 que se exhala es de 4%, es súper poco, ¿ya? Lo que pasa esencialmente es que estamos botando agua, ¿ya? Vapor de agua, ese no se escapa, no se disipa, se queda ahí entre la piel y la mascarilla, y eso hace que la temperatura de ese sector empiece a aumentar, pues por eso es que incomoda, ¿ya? La otra es la vasodilatación periférica, quedamos rojos como tomate, porque el efecto que ocurre, que es todo lo contrario al que estaba aquí, ¿ya? Ahora la sangre pasa completita por la piel y trata de pasar por la piel para disipar calor, ¿ya? Con la fricción, por así decirlo. Entonces roza los capilares y por eso es que quedamos tan coloraditos, ¿ya? De hecho, lo pueden ver, pues si ustedes tienen mucho calor y se tocan aquí, por ejemplo, los cachetes colorados, se dan cuenta que está tibiecito, pues, ¿ya? Y eso es producto de que los capilares están pasando y la presión sanguínea está pasando continuamente por ahí.
¿ya? Bueno, ahí está de hecho la imagen, pues, qué más claro. Si se dan cuenta ahora quedó más gruesa el capilar precisamente porque ahora la sangre pasa completa por aquí y ahí se está disipando el calor y eso se ve, pues se ve el color, el efecto coloradito, ¿ya? La sudoración, que es otro clásico ejemplo, ya particularmente en las glándulas sudoríparas, pero en realidad nosotros tenemos microglándulas en toda la piel, por lo tanto podemos sudar por cualquier parte. ¿Ya? La única parte por la que no vamos a sudar podría ser por las glándulas lagrimales, no vamos a sudar por los ojos, ni tampoco por las glándulas mucosas o por la saliva. ¿Ya? Vamos a sudar sí por gran parte de la piel. Y el último, este no lo tenemos nosotros, porque no es una modificación de nuestro comportamiento, quizás la tuvimos en algún momento cuando éramos menos evolucionados, por así decirlo, pero los otros mamíferos, que tienen una faringe y una laringe un poco más larga que la nuestra, que nosotros los homínidos, y ahí caemos también, por eso es que ustedes no van a ver jadeando un chimpancé o un gorila, precisamente por la forma de la cavidad nasofaringea, esta es más larga, po. Entonces, al ser más larga y botar más aire por ahí, si la abro y empiezo a respirar más rápido, voy a perder calor de una forma más efectiva. Para nosotros no tendría una gran utilidad, ¿ya? Lógicamente en los otros mamíferos sí se da. Y ahí tenemos los cánidos, que todos los cánidos jadean, los félidos, los gatos, ¿ya? Y sus parientes, los leones, los tigres, también jadean después de, lógicamente, un excesivo trabajo muscular. Y los úrsidos, por los osos, ya los osos también pueden jadear. Y de hecho, si se ven jadeando en más de alguna oportunidad de haber alguna imagen donde sale el presidente de Rusia arriba de un oso que esté jadeando. ¿Ya? Tienen que haber más de alguna por ahí en internet. Y es precisamente por la morfología de su cavidad, vuelvo a repetir, nasofaringea. ¿Ya? La nariz, la faringe y también un poco la laringe, es como más larga. Y esto ayuda a perder calor, pues. ¿Ya? Por eso jadean los animales esencialmente, porque por aquí pierden calor y ayudan a la ventilación. Ya ventilan más rápido, de hecho, también. Pues de hecho, lo pueden comprobar, un perro jadeando, pueden sentir que respira más agitado, y es posiblemente porque tiene más calor. ¿Ya? Esos son buenos ejemplos de mecanismos de disipación del calor. Lógicamente esto en calor, por eso yo tengo que perderlo, porque no voy a perder calor durante el frío, porque si llego a perder calor durante el frío, voy a caer en aquel estado anómalo, y yo creo que lo reconocen, que se llama hipotermia, ¿ya? Que es cuando no se consigue compensar la pérdida de calor, ¿ya? Y no logro generar más calor, y por ende el hipotálamo simplemente va a empezar a apagar las otras funciones y va a hacer que la persona como que se quede dormida y posiblemente de ahí ya no se pueda levantar. ¿Ya? Ese es el estado de la hipotermia. Los shocks hipertérmicos, que sería lo contrario, también pueden ocurrir. Si ustedes, por ejemplo, no hacen ejercicio en mucho rato, salen a correr en un día caluroso con 40 grados, 42 grados a la sombra, ya que puede pasar, particularmente suele pasar acá en Santiago, y se le ocurre salir a las 3, 4 de la tarde a correr, y eso es lo peor que pueden hacer si no tienen la hidratación suficiente, porque la temperatura va a elevarse más de la cuenta y su hipotálamo posiblemente no consiga compensarse y va a hacer que caigan desmayados, ya fulminados por exceso de calor. Y ahí, si eso ocurre, más que rápido, si es que están cerca de la casa, llevar a la persona a la casa y meterle la tina con agua fría, y si no, pescar una manguera, un par de baldes y tratar de echárselos encima para que se pueda refrescar, porque si no, el hipotálamo no va a poder reaccionar, ¿ya? O le piden a un vecino ahí que le peguen una pistoneal que cayó por culpa del shock térmico. Ese es un shock hipertérmico, ¿ya? El otro es la hipotermia, que lógicamente es el estado cuando la persona no consigue regular y se está muriendo literalmente de frío, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Creo que esa, no, esta era la. ¿Alguna pregunta? ¿No? Esa es la imagen, por si acaso que está ahí, es la imagen del funcionamiento hormonal, ¿ya? Porque no nombré las hormonas que nombré en un principio aquí. Eran como todos fenómenos, por así decirlo, nerviosos principalmente. Ese es el mecanismo hormonal. ¿Cómo funcionan las hormonas en la termorregulación? Vamos a trabajar con las hormonas tiroideas y con la adrenalina principalmente, ¿ya? Las suprarrenales, por eso se llama suprarrenal, ¿ya? Porque es una glándula que de hecho ahí se ve media de color amarillo, que está sobre el riñón renal, ¿ya? O también se conoce como glándula adrenal, ¿ya? Que ad sería sobre también y renal, ¿ya?
De hecho, la adrenalina hereda su nombre de la glándula, porque la adrenalina es como la proteína de la glándula adrenal, ¿ya? Si le quitan el ina a la adrenalina, les queda adrenal, pues es la glándula que la secretó, pues ya le está indicando de dónde sale. Y la adrenalina ya lo que va a hacer esencialmente es trabajar directamente sobre el corazón, en este caso como hormona, y sobre el corazón va a hacer que lata más rápido y por ende la sangre se empieza a redistribuir de una forma más rápida también, ¿ya? Este mecanismo se activa cuando la persona principalmente tiene frío. ¿Ya? No van a tener una secreción de adrenalina y una secreción de glándula tiroides producto del hipotálamo, ¿ya? Cuando tengan calor, porque posiblemente les pueda generar un shock hipertérmico, ¿ya? Adrenalina y T4 funcionan principalmente cuando andamos muertos de frío, ¿ya? Y principalmente cuando ya estamos cayendo casi en el grado de hipotermia, ¿ya? Normalmente el organismo va a tratar de no depender de las hormonas para regularse y va a trabajar principalmente con la acción nerviosa, ya que estas serían como las 4 grandes acciones nerviosas durante el frío, ¿ya? Aceleración del metabolismo, la vasoconstricción periférica, la piloerección, que para nosotros no tiene mucho, como que tratamos de arroparnos en ese caso, y la más común es la contracción muscular, porque empezamos a tiritar, ¿ya? Por lo tanto, esto es más común, como les digo, en casos muy, muy extremos, y como les digo, puede ocurrir, ¿ya? Y aquí tenemos ciertas situaciones de desbalance similar a como lo vimos con las hormonas reguladoras reguladoras del agua, la ADH. Cuando hay desbalance de la termorregulación, en el caso de insolación, ya que yo creo que más de alguien se ha insolado y le da fiebre, ¿ya? Y es precisamente porque da fiebre, el cuerpo como que eleva la temperatura para disipar el calor ganado, ¿ya? De hecho, aquí dice, por la retención del calor. Entonces, como retuvo calor, trata de perderlo de alguna forma. Y por eso es que se eleva la temperatura. ¿Ya? Y por eso es que las personas que toman mucho sol durante el día, en la noche después, no pueden ni dormir precisamente por la insolación, la fiebre por insolación, ¿ya? La fiebre común y corriente normalmente es generada por una infección bacteriana o un virus. En el caso viral no necesariamente va acompañado, por eso el síntoma del COVID no siempre es fiebre o se suele dar asintomáticamente, ¿ya? Pero cuando la infección es bacteriana, les doy por aseguro que en el 99,9% de los casos, el organismo, el hipotálamo, va a tratar de elevar la temperatura. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen enzimas, ¿ya? Y esas enzimas funcionan a temperatura normal. Si el organismo eleva 2 grados, 1 grado la temperatura, las bacterias tampoco funcionan bien. Por lo tanto, sus enzimas no funcionan como deberían ser y es más fácil poder atacarlas, ¿ya? Porque después de todo, una bacteria que habita en nuestro organismo tiene que ser de una u otra forma, tiene que vivir y sostener su vida en nuestro organismo abajo nuestras reglas, nuestras variables. Si nosotros le cambiamos las reglas, posiblemente ella se sienta muy incómoda, ¿ya? Y de esa forma nuestro sistema inmunológico sea un poquito más fácil de poder atacarla, ¿ya? Y la otra, el caso contrario, ¿no es cierto?, que es la hipotermia, que es la pérdida masiva de calor. Puede ser porque, por ejemplo, están en un ambiente muy helado, en un sector muy frío, y se mojan, ¿ya? O en una lluvia que después más encima se transforma en aguanieve, nieve, ya den por hecho que van a empezar a caer en los síntomas de la hipotermia, ¿ya? Y el primer síntoma de la hipotermia es que pierden o perdemos circulación de las extremidades, ¿ya? Por lo tanto, nuestros dedos, nuestros pies, primero nos cuesta moverlos, después dejamos de sentirlo y se nos empiezan a poner morados. Que de hecho aquí se ve, porque aquí la persona en la foto se ve que está en rojo y eso es como, ya, lo más seguro es que tenga por lo menos los pies helados, ¿ya? La pérdida de calor entonces excede la capacidad de generación y por ende disminuye la temperatura de forma crítica. ¿Cuál es nuestro mínimo de temperatura? Son 35 grados, por debajo de eso caemos en hipotermia, ¿ya? Entre 35, perdón, sí, claro, por debajo de los 35. El rango normal está entre 36, 36,4, 36,5 y los 37,4 también. Ese es el rango fisiológico estable, como el de la glicemia, por ejemplo. El de la glicemia es de 80 a 110 miligramos de glucosa por decilitro de sangre. La temperatura, yo creo que todos, si nos tomamos la temperatura, nos va a dar entre 36,5 y 37,4. Eso es normal. Sobre 37,4 hasta los 42 grados se define como fiebre, ¿ya?
De los 42 grados para adelante, ahí ya ese shock térmico yo creo que ni siquiera somos capaces de contenerlo o soportarlo. Y posiblemente de ahí para adelante no, simplemente estemos muertos, ¿ya? Por eso los termómetros clínicos antiguos, que eran en base a mercurio, si se dan cuenta el punto mínimo era 35, claro, porque de ahí para abajo lo más seguro es que también esté muerto por hipotermia, y el máximo era 42 grados, pues, precisamente porque sobre eso también esté muerto por hipertermia, ¿ya? Por lo tanto, es un balance, es un estado, no, ¿cómo se llama? Un estado de equilibrio entre los 36,5, como les decía yo, y los 37,4 grados Celsius, ¿ya? Y eso es gracias al hipotálamo, ¿ya? ¿Alguna pregunta con todo lo que vimos hoy? Regulación hídrica y regulación térmica. ¿No? ¿Ninguna, chiquillos? Bueno, ahí Vicente, No, profe. si tenía alguna duda, Vicente, me preguntas por el WhatsApp, ¿no? Porque voy a hacer la consulta ahí en el grupo, porque podría hacer la consulta de todos, como también podría hacer la consulta directamente si es que tiene alguna sobre la ADH, alguna duda sobre la ADH. Es la hormona que vimos al principio, porque estaba viendo con el Benjamín y tú que llegaste un poco más tarde, ¿ya? Les voy a dejar una pequeña guía ya de 5 o 6 ejercicios, que es lo que les dejo regularmente en el Classroom, y aparte de eso, este mini ensayo de 44 ejercicios de biología, 18 de común, 26 del electivo. ¿Y por qué? Porque siempre es bueno estar haciendo ejercicios, más cuando ya quedando menos tiempo, ¿ya? Así que se las voy a dejar ahí también en el Classroom, como por así decirlo, una clase aparte, ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana. La próxima semana cambiamos el switch y vamos a empezar a ver directamente evolución. Y de ahí para adelante vamos a seguir viendo evolución, vamos a ver evolución, poblaciones, comunidades, características de las poblaciones, características de las comunidades. Y lo último sería la influencia humana en el ecosistema, que también hay mucha pregunta de eso, fenómenos de bioacumulación, contaminación por mercurio, metales pesados, de todo, ¿ya? Ya, chicos, nos vemos el otro jueves. Cuídense y cualquier duda, ya saben por dónde, por el WhatsApp nomás, ¿ya? O en el Classroom, si me quieren escribir en el Classroom, también me pueden escribir en el Classroom. Ya, chiquillos, nos vemos, cuídense. Chaito. Ya, chao, profe, Chao, gracias. chao. Chao, profe. Chao.